Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de este discernimiento y compartir la palabra de Dios, este estudio. Les invito a que me acompañen en palabra de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por este tiempo en el que nos permite, Señor, reunirnos, escuchar, leer su palabra y aprender y compartir juntos, Señor. Padre, que su Espíritu Santo, Señor, sea nuestra guía, Padre. Toma el control de nuestra mente y nuestro corazón. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición en cuanto sea escuchada. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos compartiendo acerca del Espíritu Santo. El último punto con el que cerramos la semana pasada fue sobre la llenura del Espíritu Santo. Vimos varios casos en los que personas llenas del Espíritu Santo fueron llenas del Espíritu Santo, incluso una de ellas desde el vientre de su madre, en el caso de Juan, su madre misma, su padre, entre ellos también el apóstol Pedro, y que llenos del Espíritu Santo declaraban la palabra de Dios con denuedo, con conocimiento, con autoridad, no autoridad propia, sino la autoridad que Dios les daba a través de su Espíritu Santo. Vamos a continuar. Y es un punto bien interesante porque el Espíritu Santo, la persona misma de Dios, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el Espíritu Santo es eterno. Y vemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo visitaba a las personas y traía mensajes, les daba palabra a las personas, y traía poder también, pero luego el Espíritu Santo era retirado y en algunas veces quitado. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Antes el Espíritu Santo visitaba a las personas y éstas eran tomadas por el Espíritu Santo también, y llenas del Espíritu Santo hablaban también palabras de poder. Vamos a ver un ejemplo de esto último. Siempre vamos a tomar las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 versículos 35 al 37. El Señor Jesús dice en su palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Señor pone este ejemplo para demostrar la eternidad del Mesías, de que Él es antes, a pesar de que Él viene del linaje de David, el Señor es antes de David. Y a pesar y pone este ejemplo, el Señor hace referencia al Salmo 110, en el libro de los Salmos, capítulo 110, lo vamos a leer rápidamente para referencia. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, declara el rey David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, palabra profética de David, del rey David, hablando acerca de Jesucristo. Y se refiere al Mesías, a Jesucristo, como mi Señor. Salmo 110. El rey David, lleno del Espíritu Santo, exclama estas palabras. Y lo encontramos en Marcos 12, del 35 en adelante, cuando Jesús confirma que David dijo estas palabras de profecía lleno del Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio esas palabras a David y las puso en su boca, y eso sigue pasando, pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en la medida que nosotros, con nuestros actos, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, nuestra búsqueda en oración al Señor y la comunión con su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo se va haciendo más notorio en nosotros y va tomando más protagonismo, tomando control de nuestra vida en la medida que nosotros nos rendimos a Él y escuchamos su voz.
caso contrario, el Señor, el Espíritu Santo nos guía, pero la decisión de tomar ese consejo del Espíritu Santo y seguir esa guía es nuestra. En el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 11, siempre en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 11, el Señor les da unas instrucciones a sus discípulos y les hace ver que cuando venga la necesidad, el Espíritu Santo iba a poner palabra de poder en ellos, así como lo hizo con el rey David en el antiguo tiempo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 13 de Marcos: pero cuando os entreguen, refiriéndose a Jesús, que los discípulos iban a ser entregados, iban a ser perseguidos, el Señor les dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Poderosa palabra de Dios. El Señor Jesús les dice a sus discípulos que no piensen en su defensa qué palabras decir. Dice, lo repito, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, en el momento que sea necesario, el Espíritu Santo dará las palabras de poder para tomar las decisiones correctas, para hablar con denuedo y con autoridad. Dice, lo que os fuere dado en aquella hora, hasta ese momento, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también viene a nosotros con palabra de poder, pero cuando nosotros le ponemos más atención a nuestros propios pensamientos, ansiedades o a la sabiduría humana, entonces, aunque el Espíritu Santo clame en nosotros para darnos palabra de poder, la falta de fe nos puede hacer caer y no poner atención a la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces ya aclaramos que cuando recibimos al Señor Jesús, venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada, permanece ahí. Ese tesoro en vasos de barro está ahí. Usted y yo somos ese vaso de barro, y ese tesoro en vasos de barro, ese tesoro, el Espíritu Santo invaluable, está ahí en nosotros. Así que no cerremos nuestro oído, ni cerremos nuestro corazón a la dirección del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver casos interesantes de quienes recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan capítulo 20, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo. Otra vez otra nota al pie de la página. Algunos discípulos reciben el Espíritu Santo aún antes del Pentecostés. Y haciendo un anuncio, con eso vamos a cerrar esta serie de estudios. El último tema será ¿qué pasó en el Pentecostés? Que está narrado en el libro de los Hechos. Pero antes de eso, vemos que sus discípulos reciben el Espíritu Santo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 20 versículos 22 y 23. ¿Qué estaba pasando en este contexto? Lo vamos a leer desde el versículo 19. Juan 20, 19. Jesús aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes el retuviereis, les son retenidos. Amén. Algunos discípulos estaban reunidos en este lugar por temor, porque estaban siendo a la persecución. No todos estaban ahí. Tomás, el incrédulo, no estaba ahí aún, pero el grupo que estaba ahí recibió del Señor Jesús el Espíritu Santo, y el Señor hizo un acto. No es palabras de que recibirán, lo van a tener. El Señor se los comparte en ese momento y hace un gesto de soplar, porque es una acción que en ese momento esos discípulos reciben el Espíritu Santo. Vamos a leer de nuevo desde el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor. Ya aprendimos acerca del fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, y acerca de la fe, y que nadie puede declarar creyendo en su corazón con convicción que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, al recibir al Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Para continuar con este punto, en Efesios 1:13 dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios es poder. Cuando usted cree en su corazón en este evangelio de salvación y le entrega su vida al Señor, entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y no pienses que nadie sopló en mí, porque Jesús sopló y los discípulos lo recibieron, y tiene alguien que venir y soplar en mí. No, hay dones que se reciben o se imparten a través de la imposición de manos, pero ese es un tema aparte. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros por su santa y bendita voluntad. Volvemos a leer: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibimos el Espíritu Santo a través de la fe. En 1 Corintios 12:13, capítulo que estuvimos compartiendo y pidiéndoles que lo leyeran todo, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Judíos, esclavos, griegos, libres, todos recibiendo el mismo Espíritu por su santa y bendita voluntad. Vamos a continuar la próxima semana compartiendo acerca de algunos dones, específicamente el don de lenguas, y qué pasó en el Pentecostés realmente. Entonces, en un inicio, incluso los mismos apóstoles tenían sus reservas en cuanto a quién, cómo y cuándo recibía el Espíritu Santo. Pedro, que era uno de los más celosos del Señor, después que el Señor lo renovara y le restableciera su ministerio, fue llamado para visitar a un hombre llamado Cornelio. Y Pedro se fue con testigos porque no quería, no se sentía bien al estar mezclándose con gentiles. Pero el Señor,
derramó de su Espíritu Santo en ese lugar, y entonces Pedro entendió que el Señor no hace distinción de personas. Ese es otro tema también con el que vamos a continuar ampliando la próxima semana. Entonces, en Romanos capítulo 8, se llama el capítulo Viviendo en el Espíritu, dice en nuestras Biblias. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo fue una promesa del Señor. El Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y estamos llamados a vivir lo que predicamos. Dicho en otras palabras, viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra Espíritu en esos versículos, cuando lo ve con la letra E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios, no al Espíritu del hombre, al Espíritu Santo de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, estamos llamados a conducirnos, a guiarnos, a comportarnos de acuerdo a aquel que está en nosotros, al Espíritu Santo. Entonces Él es el que nos redarguye de pecado, aquel sentimiento que nos hace sentir que lo que estamos haciendo no está bien, que nos hace sentir vergüenza propia o en público, y nos obliga a reconocer con nuestros actos que lo que estamos haciendo no está bien. ¿Cómo reconocemos con nuestros actos que lo que estamos haciendo no está bien? Si usted considera que lo que está haciendo está bien, no lo hace en lo oculto, no miente, no lo oculta, no lo hace en privado, no lo publica. Pero cuando hay algo que a usted le hace sentir, ver que lo que está haciendo no está bien, busca hacerlo en oculto. ¿Por qué hacemos eso? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Lastimosamente no siempre prestamos atención a esas señales y continuamos creyendo que somos más listos que Dios, llevando nuestro cuerpo, nuestra vida de pecado en la intimidad de lo secreto. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué buena aclaración y qué importante sería enmarcar esas palabras en rojo, no solo en la Biblia, en papel, sino en nuestro corazón, en nuestra mente. Lo voy a repetir. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hemos declarado con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Jesús es el Señor, y le entregamos nuestra vida, y somos templo y morada del Espíritu Santo, y estamos llamados a vivir en el Espíritu. Pero hay una lucha siempre en nuestra carne. La carne, el Espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Hay una lucha, pero ¿qué es lo que más vamos a alimentar? ¿La carne o el Espíritu?
¿Qué es lo que más alimenta a usted en la vida? ¿En qué ocupa nuestros pensamientos la mayor parte del tiempo en el que estamos despiertos? ¿La palabra de Dios? ¿Alabanzas al Señor? ¿O los placeres de la vida, la carne o el mundo? Cualquier otra cosa. ¿Qué estamos alimentando? ¿A qué le estamos dando prioridad en nuestra vida? Porque el Señor conoce nuestras debilidades. Él padeció las tentaciones como nosotros, pero sin pecado. Y Él espera que a diario sus misericordias son nuevas cada mañana, y Él espera que cada día, poco a poco, vayamos de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Cada día moramos un poco más y vayamos viviendo por el Espíritu. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así, hermanos, que podemos gloriarnos a nosotros mismos por los dones, manifestaciones del Espíritu Santo, pero botamos todo y echamos toda la basura con un simple gesto de pecado, o con nuestra propia vida, con nuestra forma de vivir la vida, por lo que hacemos o lo que pensamos, cómo nos estamos presentando para el mundo y para nosotros mismos. ¿Qué es más poderoso? ¿Qué beneficia más al hombre? Sería la mejor pregunta. ¿Qué beneficia más al hombre? Poder manifestar, ser lleno de dones del Espíritu Santo un instante, o tener la fuerza, poder y dominio propio de decirle no al pecado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Pero en ese instante en el que estamos siendo tentados, el Espíritu Santo nos redarguye y nos da la fuerza para decir no. Si usted lo ha hecho y tiene la oportunidad de hacerlo, o ha tenido la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, o si lo hizo, ha sido el Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones. Tengamos la fuerza para vivir en el Espíritu. Le invito a que reflexione en el capítulo 8 de Romanos y lo lea completo en casa, detenidamente. Tenemos mucho que aprender en el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que sea su Espíritu Santo guiándonos y fortaleciéndonos, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Señor Jesús dijo en una oración al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga.